Hola compañeros, buenas tardes. Soy Azucena. Entonces, pues vamos a empezar ya con este último conversatorio que ha sido muy fructífero todo el día. Bueno, vamos a iniciar de una vez. Les voy a decir una pregunta, les voy a dar la palabra para que la vayan respondiendo y tenemos hasta 2 minutos y medio para poder contestar, por favor. Pues para que vayamos contemplando el tiempo. Pues tenemos la primera pregunta de este tercer conversatorio, que es, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿qué es lo que los jóvenes aprecian de la filosofía? Le damos la palabra, por favor, a Sergio. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, la materia de filosofía en el bachillerato Nicolaita, los años que la estaba impartiendo, me he dado cuenta precisamente que lo fundamental que aprecian los jóvenes, precisamente hoy hablaba con uno de ellos está actualmente el curso de inducción de preparatoria primer semestre, y me llamó bastante la atención que eh, de nuevo ingreso ya dos alumnas fueran lectoras de filosofía. Sí, eso de entrada me llamó la atención y precisamente les planteaba esa pregunta que ya sabía que se me iba a plantear. ¿Qué aprecian de la filosofía? ¿Por qué leer filosofía a su corta edad sobre todo? Eh, Me llamó la atención que dicen, la filosofía permite tener un pensamiento crítico, permite tener ideas propias y sobre todo que busca la verdad. Es decir, la filosofía se convierte en un espacio de combatir mitos, combatir mentiras. En la clase de filosofía he intentado que siempre la materia sea una especie de diálogo, no tanto yo exponer, sino más bien a partir de preguntas detonantes, se abre el diálogo. Entonces, lo que he visto que aprecian es apertura, donde divergen diferentes tipos de pensamiento y todos respetamos. Podemos hablar de moralidad, de Dios, de homosexualidad, de la muerte, de la vida en general, y no hay señalamientos directos. Entonces, sobre todo, esa parte he visto que aprecian los jóvenes, el desarrollo del pensamiento crítico. Ok, muchas gracias. Si nos pudiera contestar la maestra Marilu. Sí, claro. Bueno, primero pues agradecer, ¿no?, a Carlos Bustamante y a todos ustedes por la organización, por permitirme este espacio. Espero que lo que pueda mencionar aquí sea algo relevante. Y bueno, me voy a permitir leer algunas notas sobre dichas preguntas, sobre todo para controlar el tiempo. Respecto a esta primera pregunta, para considero pues necesario primero contextualizar el plantel en el que yo imparto clases, que es en el CEBETIS 18, que es un plantel muy pequeño, y se ofertan carreras o especialidades técnicas como ofimática, contabilidad, minería y mecánica industrial, permitiéndoles a las y los estudiantes pues integrarse al campo laboral una vez terminando el bachillerato o bien seguir estudiando. Entonces, las condiciones económicas de los estudiantes en lo general pues no son de las mejores, tienen muchos problemas alimenticios y por tanto muchos de ellos y ellas pues llegan a la escuela sin un alimento y ello debilita la atención en las clases. Escuchamos normalmente frases aquí de padres frecuentemente que le dicen a sus hijos, ¿no? Estudia para superarte, estudia para que tengas un futuro mejor, estudia para ser alguien en la vida, estudia porque no quiero que termines como yo. Y realmente, ¿qué nos dicen estas frases que han sido introducidas desde la niñez? ¿Acaso querrá decir que el estudio, más que para formar personas críticas, éticas, humanas, sirve para salir de la pobreza? Bueno, la educación en el país y específicamente aquí en Angangueo, que es en donde me encuentro, es útil justamente para ilusionar respecto de una vida mejor. La educación, en vez de formar personas que piensen por sí mismas, desarrollen el educando aptitudes y habilidades para integrarse de manera eficaz y eficiente al mercado laboral. Entonces, las anteriores frases se introducen en una realidad pues desigual, mientras que unos pocos tienen oportunidades de tener un futuro mejor, muchos otros viven con la esperanza de alcanzar ese futuro. Lo anterior lo menciono para que se pueda apreciar que la filosofía para la mayoría de las y los estudiantes aquí en este contexto en donde me encuentro, que no es diferente en muchos pueblos de Michoacán y de México en general, pues para que
Dentro de este contexto, pues la filosofía se toma en realidad como una asignatura más que se necesita acreditar. Al inicio del semestre suelo comenzar con la frase: cuando escucho la palabra filosofía, ¿qué es lo que se me viene a la cabeza? Esta frase le tienen que dar respuesta la mayoría de los estudiantes. Y por la respuesta que escucho, pues me percato que la mayoría no tiene ninguna noción tan solo del significado de la filosofía, pero también es propio mencionar que he llegado a apreciar el interés de algunos y de algunas estudiantes en los temas que se van revisando conforme se va avanzando el semestre, por sus participaciones, por su entusiasmo al debatir y dar su opinión sobre cierto tema. En ese sentido, lo que puedo decir sobre la apreciación que tienen las y los jóvenes de la filosofía, pues es la libertad que tienen de expresar sus ideas y opiniones de temas sobre la libertad, el bien, el mal, la felicidad, el amor, las creencias, el saber, la realidad, etcétera, que en otras asignaturas no tienen. Además del asombro que les provoca revisar estos temas desde esta perspectiva filosófica y no como comúnmente lo hacen en la vida cotidiana. Pero también puedo llegar a observar el fastidio y la ansiedad que les provocan estas preguntas sobre todo abstractas, porque no parecen conducir a respuestas claras o a la obtención de ninguna especie de un conocimiento útil, porque todo es abstracción. Eso es lo que podría responder. Gracias. Muchas gracias. Le doy ahorita la palabra a la maestra Adriana Martínez del IEMS. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo también tomé algunas notas, algunos apuntes para no colgarme demasiado con el tiempo. A mí, esto que acabo de escuchar de la profesora Malú García, me parece muy similar a lo que ocurre con las clases en el IEMS. Yo, por lo tanto, toda mi vida quise dar clases de bachillerato, siempre fue la razón por la cual estudié filosofía. Yo pienso que una de las cosas más interesantes de la filosofía es que rescata el cuestionamiento natural que todo ser humano se ha hecho. Para mí fue una sorpresa al crecer descubrir que todas esas noches de insomnio preguntándome cosas acerca de qué sentido tiene estar en este planeta, por qué debemos de morir, qué debe de pasar, qué es el tiempo, son cuestiones que tarde o temprano nos van a asaltar la mente de cada uno de nosotros. Siento que el razonamiento, el pensamiento crítico es algo que ocurre naturalmente en una persona. Es un hábito duramente criticado desde el mundo adulto también. Es como pensar: deja de perder el tiempo, ubícate, haz algo interesante y deja de hacer tonterías, ¿no? Y ahora, escuchando a nuestros estudiantes, pues eso es lo que veo justamente como el momento de poder valorar esa capacidad crítica, esa capacidad de hacerse preguntas y de entender que eso de hacerte preguntas no te vuelve una persona rara, una persona loca, sino que es parte de lo humano y no es una parte cualquiera de lo humano, es además la parte que va a ser el motor del desarrollo de todas las respuestas que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, tampoco es ninguna tontería hacerte ese tipo de preguntas, al contrario, es como una de las cosas que te hace radicalmente distinto de un animal, hasta donde podemos saber, y por lo tanto, una de las fuentes donde debemos de tratar de pescar, pues, qué hemos hecho de la humanidad y de nuestra relación con el mundo. Y para mí es ahí donde se vuelve una habilidad interesante para los estudiantes. Siento que cuando ellos sienten también que lo que hacen tiene un sentido y tiene un valor, va a tener una importancia en su vida, pues instantáneamente sucede, ¿no? Esa conexión con el estudiante. Sí es verdad que más adelante esos mismos estudiantes van a sentirse muy decepcionados de ver que no tenemos la respuesta, pero creo que aquellos que logran encarrilarse en el placer de pensar, pues se dan cuenta también de que el no tener una respuesta concreta tampoco hace que dejes de pensar, al contrario, eso mantiene vivo el pensamiento crítico. Y creo que a los estudiantes les gusta mucho verse reconocidos en eso, ver que tú no eres el adulto que nos va a regañar por pensar, sino todo lo contrario, que aquí se valora lo que en otras áreas de su vida es cuestionado y es criticado. Y que justamente esos estudiantes rebeldes, ¿no? Que tenemos, pues son a veces como los que más van a enganchar con tu curso, ¿no? Siento que en el programa en particular del IEMS, hacerse preguntas sobre la vida cotidiana es el primer momento donde la mayoría engancha. Y si no enganchan ahí,
va a ser en la siguiente unidad, cuando ellos cuestionan la educación como un tema filosófico y se ven a sí mismos como parte de un proceso que pueden cuestionar y que pueden criticar. Y yo no he visto como allí ningún estudiante que sobreviva a esa parte del curso sin comenzar a hacerse preguntas sobre su propia vida. Y creo que eso es lo más valioso, lo que más me agrada y creo que también lo que más les gusta a ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si vamos ahorita a la segunda pregunta? Sí, que es, ¿cuál es la situación de la filosofía en el país y de manera especial en educación media superior? Si empezamos, por favor, con Carlos Bustamante. Sí, muchísimas gracias y de nuevo un reconocimiento al IEMS por este trabajo y un agradecimiento por invitarnos y muchas gracias también a Malú, a Sergio. La doctora Elsa estaba en otra actividad, se va a incorporar en un momento más, según me dijo. Bueno. Pues la situación de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior en el país históricamente ha sido muy importante. Yo creo que podemos buscar literalmente antecedentes hasta la época de la colonia, no, y sí, literalmente los hay, pero en la actualidad yo creo que apenas llevábamos unas cuantas décadas, a lo mucho, de cobrar conciencia acerca de la importancia de la didáctica de la filosofía especialmente para el nivel medio superior, cuando ahora hemos tenido que enfrentar un intento de desaparición de las materias filosóficas en el bachillerato, allá en la época del presidente Felipe Calderón, y ahora estamos viviendo la misma historia en este gobierno, con esta modificación al marco curricular común. Yo, creo que la situación nunca ha sido demasiado buena, ciertamente, tampoco ha sido demasiado mala, nunca ha sido pues tampoco terrible, completamente desprotegida la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior. Bueno, nunca, quiero decir, de la Revolución Mexicana para acá, digamos. Sin embargo, creo que ahora se enfrenta un desafío bastante importante. Que tiene que ver, en mi opinión, tiene que ver con las condiciones sociales, económicas, generales, bueno, desde luego culturales, que en general atraviesa el mundo humano, el mundo de los seres humanos. Según esas condiciones, pues, la educación en general se concibe ya no tanto como una formación de personas, como uno solía entenderlo ya en tiempos anteriores, sino como una especie de formación del tipo de sujeto que requiere esta sociedad y que requiere estas condiciones económicas, justamente. Algo así como una reproducción, digamos, masiva de un cierto tipo de subjetividad. Y eso creo que se nota sobre todo ahora en el bachillerato. Ciertamente no tardamos en que haga crisis el tema de de las facultades de filosofía en este país, porque como bien se decía hace rato, pues como para qué se querrá estudiar filosofía como carrera, como licenciatura, ahora que ya no se va a impartir en los bachilleratos. Bueno, pero en el caso particular que nos ocupa ahora, que es el del medio superior, yo creo que ahí se está sintiendo, y ya tiene tiempo, con mucha fuerza, la idea de la educación como constitución de un cierto tipo de sujeto que requiere el mercado y que requiere la sociedad pues que tenemos ahora. Y pues le ha tocado esta vez a la filosofía. Tal vez no se entiende bien o no entienden bien quienes promueven estas reformas, que la filosofía, por supuesto, podría ser un gran problema para ellos. Más bien no le ven utilidad, no la ven como algo que tenga provecho de ser incluido en un currículum y por lo tanto pues la eliminan para utilizar las horas de clase en otro asunto. Bueno, me parece que la situación es crítica y pues que hay que enfrentarla, ni hablar, ni hablar. Okay. Muchas gracias, maestro. Le damos, por favor, la palabra a la DTI Zaira Romero del IEMS. Gracias. Pues la verdad es que sí quisiera poner un poco el dedo en la llaga respecto a la salud de la filosofía como asignatura a nivel medio superior y superior. Y justo me voy a dar a la tarea de compartirles algo brevemente porque creo que va a sintetizar esta cuestión de lo que se ha tratado previamente, que si bien hay mucha luz, hay mucho por hacer, porque me parece que dentro del rediseño curricular de la educación media superior
se utiliza como estandarte la filosofía en el sentido de legitimar un discurso, inclusive en esta parte donde estoy señalando, ¿no? Que hay un rediseño curricular donde hay 3 áreas de conocimiento básicas y ponen a las ciencias sociales, a las ciencias naturales y a las humanidades como estos pilares que van a sostener el conocimiento general en la educación media superior. Y más adelante, no sé si vean aquí donde dice Marco, ¿sí ven mi pantalla? Sí. Sí, donde dice, Sí. su aportación filosófica busca la formación de capacidades para enfrentar los retos que presentan la incertidumbre del futuro con los principios de una comunidad en bienestar y de integración solidaria. La verdad es que, en teoría, justo esta parte donde empezó a hacerse todo el cambio del marco curricular común, parecía novedoso y sumamente enriquecedor la parte filosófica. Pero después vamos a ver justo cómo se destruye y vamos a ver a lo que llegamos. Porque justo no estoy en la parte presencial con ustedes, porque de 8 a 10 de la mañana tomo un curso virtual de planeación en Humanidades 1, que es lo que ya se va a implementar en la Secretaría de Educación Pública a partir del próximo mes o a finales de este mes, dependiendo del plan de estudios de cada institución, pero a partir al menos del 4 de septiembre de este año en el Colegio de Bachilleres ya entra Humanidades 1, entonces nos piden la planeación para ese momento, ¿no? Y los contenidos y todos van a ver cómo es de uno a otro y sobre todo qué es lo que se está proponiendo. Entonces voy a dejar de compartir esta. Y ya que vimos esta parte donde se busca legitimar la parte filosófica, ahora bien, en este aspecto nos piden, ¿no? Que combatamos esta visión de las humanidades. Entonces ya cambian el discurso, donde dice, las humanidades enseñaban, no sé si, ay Dios, creo que no se alcanza, sí, las humanidades enseñaron de manera disciplinar primordialmente mediante asignaturas separadas. Así se suponía que en las asignaturas de lógica o de ética, los docentes transmitían contenidos valiosos de la historia occidental de las humanidades. Los estudiantes se apropiaban estos saberes disciplinares y podrían explicarlos a sus contextos vitales. Entonces decían, bueno, pues había disciplinas distintas. Entonces veíamos, por ejemplo, en primer semestre introducción a la filosofía, en segundo ética, en quinto lógica y argumentación y finalmente problemas filosóficos contemporáneos en sexto. ¿Qué es lo que se propone? Pues que humanidades abarque desde ética hasta lógica y vean las propuestas de progresiones. Seguramente esto también lo han visto. ¿Sí ven cómo cambio de pantalla? ¿No? ¿O no se ve? ¿O se sigue viendo la misma? Sí se nota el cambio. Sí, porque por ejemplo aquí dice progresiones humanidades. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí, sí. Entonces dice el número 2, dice pasión y vicio. ¿Sí están ahí? ¿Todos? Sí, estamos apreciando. Entonces, fíjense, el tema dice pasión y vicio, entonces la semana pasada nos decían, bueno, vamos a definir qué es una categoría, qué es una subcategoría, qué es una dimensión, qué son las metas de aprendizaje, porque Humanidades 1, 2 y 3 va a abarcar primero, segundo y tercer semestre. Entonces ya los chicos de la parte terminal de quinto y sexto semestre ya no van a tener ningún contenido filosófico, lo que va, sobre todo en la parte lógica, lo que va a disminuir, sobre todo aciertos, siempre les he dicho, en la parte, si desean estudiar área 4, al menos en el plan que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, y entonces, por ejemplo, esta es la parte de las progresiones del 2. Entonces, fíjense, va de pasión a vicio y yo tengo que exponer la número 6, ¿no? La número 6, fíjense a qué tema llega. De pasión y vicio, que inclusive su dimensión es razonamiento y justificación, diferencia y relaciones entre filosofía, mito y ciencia. Luego va a otra dimensión que es usos y riesgos de la argumentación retórica. Yo después tengo que seguir en la parte de humanidades hasta que yo pueda llegar al siguiente tema, que es humanidad alteridad. Si bien podemos nosotros justificar que existe una relación lógica ética, ya se separa el contenido, entonces me parece que se desdibuja completamente lo que va a ser un contenido lógico, argumentativo y discursivo, a una parte que está ligada sobre todo a una visión ética con contenidos y corrientes específicas. Entonces, por ejemplo, ¿no? En humanidades, por ejemplo, el tema de humanidad, alteridad, en humanidades 1, que me corresponde la progresión 6, y todos dicen, bueno, ¿y qué es una progresión? Pues una planeación de 4 horas semana mes, donde yo tengo que alcanzar estas subcategorías de los otros y derecho a la vida, y el tema de alteridad ya se trata no nada más con una cuestión de una vinculación con los seres humanos, sino con todo lo diverso, ¿no? Sobre todo con los seres vivos, y aquí se trata sobre todo el tema del maltrato animal y los derechos justo ligados al tema, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Voy a dejar de compartir pantalla, seguramente en otra oportunidad les daré más pauta a esta, sino porque ya la verdad es que pareciera que lo que se busca, y la verdad es que el contenido de la asignatura, y ya por último voy a compartir esto, se va a guiar en esto. O sea, la verdad es que todo está ligado, nos están enseñando a usar ChatGPT para que podamos hacer la rúbrica
y que las humanidades sean más interesantes respecto al uso de la tecnología. Un poco desvirtuando esta parte de leer inclusive, ¿no? O sea, lo que nos proponen un poco los que están dando el curso, que me parecen la verdad es que pedagogos brillantes, inclusive tienen una formación filosófica, nos están enseñando este modelo pedagógico que se llama Diseño Universal para el Aprendizaje, es DUA, y hay un apartado donde específicamente se aborda tema de inteligencia artificial para que los chicos tengan acceso a información sin necesidad de leer, ¿no? Entonces, lo que se busca es esta parte, pues sí, inclusive dejar de lado el sustento, inclusive de asombrarte o de leer o de dialogar con otros, ¿no? Sino qué se hace con eso. Entonces, al final de cuentas, lo que veo en humanidades y sobre todo esta parte de cuál es la situación actual de la filosofía, es que sí se busca una cuestión práctica, es decir, ¿qué me va a dar, no? Y se supone que sí, el discurso es esta parte de la convivencia y la cultura de paz, pero me parece que desdibuja y como que enlaza tanto que no se llega pues a un contenido base. Hasta ahí. Gracias. Miren, vamos por favor con la tercera pregunta. Tenemos un tiempo hasta 2 minutos y medio, por favor. Son muy Perdón, ya no voy a hablar. tiempo. Y para recordarles, la tercera pregunta es, ¿qué piensa? Ya dije la tercera, ¿verdad? Sí. Es la cuarta ya, perdón. La tercera. ¿Qué piensa de que las materias de filosofía desaparezcan de los planes de estudio? Le damos la palabra, por favor, a la maestra Elsa Lorena. Hasta 2 minutos y medio, por favor. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues fíjense que en el análisis, justo ahorita estamos impartiendo un curso de implementación de marco curricular común, estamos enfrentándonos con una serie de dificultades, de confusión, de mucha confusión, sobre todo porque las distintas autoridades en los estados han estado pues apostándole de diferente medida el tema de la capacitación. Entonces, están emitiéndose documentos de manera muy gradual, muy pausada, y entonces esto mismo, si no hay una capacitación docente, pues de ahí se deriva una inquietud bastante grande en donde hay la resistencia, en donde esto no avanza. Entonces, el que tengamos esa separación, pues sin duda hay una afectación desde lo que ya explicaba la doctora anterior, pues toda esa segregación, ¿verdad?, de las disciplinas. Entonces, hay de manera muy, muy palpable, es una confusión de que no se encuentra el camino por donde iniciar. De manera particular, en el estado de Michoacán, pues no es privativo el tema de la capacitación, está a cuentagotas, hay bastante oscurantismo y se ha manifestado, pues ya platicando con algunos de los compañeros, en donde tienen esta serie de dificultades para entender lo que es la aplicación de estas progresiones ahora, cómo tiene que quedar pues establecido su proceso de enseñanza. Entonces, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos, por favor, la palabra al maestro Sergio. Sí, gracias. Bueno, yo estoy me faltó decir, soy del Bachillerato Nicolaita, pertenece a la Universidad Michoacana. Recientemente, nuestro bachillerato sufrió una reforma a la malla curricular, donde se dio una batalla bastante fuerte por la defensa de las materias de filosofía. Solamente quería comentar eso. Y ahorita tenemos 2 semestres que ya se inició con el nuevo plan de estudios. Y afortunadamente logramos que se conservaran la mayoría de materias de filosofía. Continúa filosofía 1, filosofía 2, lógica permaneció, iba a disminuir de horas. Desapareció el seminario de filosofía, pero finalmente logramos que se conservaran. Y por el momento pues está tranquilo, y desafortunadamente algunos compañeros están indiferentes a lo que pasa en los demás subsistemas, pensando en que estamos a salvo por el momento. En cuanto a la pregunta de ahorita, ¿qué pasa si desaparece filosofía? Considero que de manera general, de por sí somos indiferentes ante los demás, ante lo cotidiano, ante lo que nos rodea. Nos volveríamos seres más
más apáticos, menos sensibles. Finalmente la filosofía nos aporta también eso, la sensibilidad. Nos convertiríamos en meros seres obedientes, sumisos, consumibles, consumidores, indiferentes, y eso sin duda termina impactando en toda la vida social y humana. En la ciencia, sin duda, la pregunta que siempre la filosofía la está impulsando es fundamental para que la ciencia avance, para la que misma la sociedad cambie, se actualice. Y sin esa pregunta, sin esa obediencia, vamos a ir al abismo, que es finalmente a donde las autoridades siempre nos llevan. La filosofía siempre la conciben como una enemiga, en el sentido en que nos hace críticos, y la crítica es fundamental. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la DTI Adriana James. Bueno, pues hola de nuevo. Pues yo tengo muchos problemas todavía para imaginarme cómo sería la escuela sin materias de filosofía. No logro imaginármelo, es algo que aún no me cabe en la cabeza. No me explico con facilidad por qué no tenemos suficientes noticias del movimiento que podría haber en bachilleres ante lo que ya está encima y ante lo que ya está pasando, ¿no? Por un lado, pues evidentemente está la preocupación laboral por nuestras fuentes de trabajo, pero por otro lado está esto que decíamos hace un rato, ¿no? Si para los estudiantes tomar clases de filosofía es descubrir que el pensamiento crítico es parte de lo que se debe valorar en el sujeto humano, pues el problema es perder esa valoración. Yo creo que la filosofía podría sobrevivir al hecho de ser anulada de la escuela. Yo pienso que la filosofía sobrevivió a la muerte de Sócrates, a la Edad Media, a la Inquisición, a la persecución política. O sea, creo que el hecho de pensar crítica racionalmente no termina porque no haya clases. Pero creo que lo que sí terminaría totalmente sería esa posibilidad de valorar esa capacidad crítica como parte importante de nuestra vida, como algo que se debe de ejercitar y que se debe de cultivar, y comenzar a pensarlo como algo que se haga en la sombra, y que de hecho pues ya está sucediendo como si fuera un privilegio de clase más, porque por ejemplo en algunas escuelas particulares ya se integra la filosofía para niños como algo importante. Si ustedes van a cualquier librería que tenga una sección especial para niños, verán que hay un montón de libros ya de filosofía para niños al alcance de los padres, de los maestros, de los estudiantes. Si nosotros lo vemos, hay incluso lugares como la librería del péndulo que ven la filosofía como incluso una actividad cultural, social, por la que se puede cobear para hacer cafés filosóficos. Entonces, lo triste del asunto sería que la mayor parte de la población con la que trabajamos quedaría un poco aislada de ese privilegio, a menos que tuviera una serie de oportunidades que le permitan valorar y no condenar la capacidad de pensar y de criticar. Y creo que eso es lo que se vuelve como muy importante para nosotros, ¿no? Quizás nadie puede parar la filosofía, pero pararla como una materia, pues quiere decir robarle una parte de la integralidad humana a nuestros estudiantes. Yo cuando veo esto que presenta Zaira en la pantalla, veo con horror que dice ahí, bueno, esta era la idea, ¿no? Darles lógica, darles ética, pero pues qué aburrido, ¿no? Era muy pesado y muy aburrido, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que poner el acento, y creo que eso ha salido toda esta mañana, cómo hacer que vivencialmente sea importante para nuestros estudiantes, para verlos como los vimos el día de hoy, entusiasmados de tomar filosofía y no pensando, oh, qué gran aburrición. Y creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo del filósofo, ¿no? Creo que por un lado está nuestro trabajo tratando de hacer emocionante la aventura de pensar, tratar de integrarla a sus vidas, y por otro lado, el hecho de no perder el contacto entre nosotros como compañeros, como institución dentro del IEMS y como instituciones fuera también, ¿no? No dejar que las cosas sean aisladas y pensar, bueno, pues eso pasa en bachilleres, pues pobrecitos, ¿no? Pero a mí no me está pasando. Creo que es importante, ¿no? Mantener eso. Bueno, pues muchas gracias. Vamos, por favor, con la última pregunta de este conversatorio, que es, desde su ámbito de acción, ¿qué hace para posicionar o hacer visible la importancia de la filosofía? Le damos, por favor, la palabra a la maestra Marilu. Sí, gracias.
Bueno, en realidad yo he hecho muy poco con respecto a esto. Creo que lo único que he utilizado es el poder que me otorgan las y los estudiantes, ¿no? Que es el poder del supuesto saber que yo puedo tener dentro del aula. Y es en este espacio en el que me permito visibilizar la importancia de la filosofía y posicionarme frente a los riesgos de la desaparición. Asimismo, también en reuniones estatales realizo la misma actividad con las y los compañeros cuando se da la oportunidad. Sin embargo, he de mencionar que la planta docente, precisamente porque no son en su mayoría de profesión o de vocación filosófica, pues se refleja una apatía en la discusión y reflexión sobre la situación actual de la filosofía, por lo que no se puede profundizar pues mucho en esta cuestión. Y pues bueno, considero que es muy importante que entre más se visibilice las implicaciones que tiene la desaparición de la filosofía, pues tendrá un mayor eco, ¿no? La unificación entre el profesorado y las y los estudiantes podría ayudar para poder tener mayor presencia frente a las autoridades y para poder ser escuchados frente a ellos, sobre todas estas implicaciones que escuchándolos, pues sí, refleja una gran preocupación si llegase a desaparecer la filosofía. Y es lo que puedo opinar. Muchas gracias. Le damos, por favor, la palabra al maestro Carlos Bustamante. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo actualmente soy profesor investigador en la Universidad Michoacana, pero tengo ya unas cuantas décadas de dar clase, de de dedicarme a la docencia en diferentes lugares y durante mucho tiempo pues fue en preparatoria donde yo trabajé. En realidad, en mi ámbito de acción actual, trato, por supuesto, de hacer las cosas lo mejor posible en la docencia, pero como investigador me siento comprometido a tratar de encontrar la cuadratura de este círculo y plantearme, bueno, ¿de dónde salió este tipo de pensamiento didáctico, pedagógico, pero que en el fondo es económico, social, político, que se imagina un mundo sin materias filosóficas, son bachilleratos sin materias filosóficas? ¿En qué consiste este tipo de pensamiento? ¿Y qué podemos oponer? ¿Qué podemos oponer si no estamos de acuerdo? Digo, desde luego, intuitivamente no estamos de acuerdo porque nos dedicamos a esto. Y seguramente también hemos pensado, como las compañeras, el compañero han manifestado, en buenas razones para que la filosofía se mantenga en el bachillerato. Pero detrás de eso, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir acerca de la importancia de la filosofía? Bueno, y una vez que lo tenga más o menos claro, pues ahora sí que divulgarlo como se pueda. Por eso un encuentro como este es valiosísimo, porque nos conocemos, porque nos escuchamos, unas y otros nos vamos escuchando, nos vamos conociendo y vamos aprendiendo a caminar en la misma dirección, pero caminar reflexivamente, diría Paulo Freire, actuar pues reflexionando acerca de lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso ya es importantísimo. Por lo pronto, entre esto, y si hace falta que salgamos a las plazas a pararnos de cabeza para que se vea la gravedad de la situación, pues es lo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Le damos la palabra a la maestra Elsa Lorena, por favor. Gracias, pues bueno, en la participación anterior ni siquiera me presenté, una disculpa. Yo estoy representando al Colegio de Bachilleres Michoacán y bueno, en esta área tan importante de lo que ahora pues va a quedar como humanidades, sin duda queda, pues como ya lo comenté, muy disperso, muy confuso, y en ese mismo tenor pues es la preocupación también de que quede segregada, de que ya no esté pues unificadas las asignaturas como se venían impartiendo en nuestro plan de estudios. Sin embargo, pues sí tenemos que sumar esfuerzos en estar pues participando de manera activa. En mi caso particular, he estado en el grupo de CONADEFI y ahí es donde hemos estado compartiendo algunos de nuestros sentires. Sin embargo, realmente yo tengo poco que me incorporo, pero en lo que yo esté en mis manos de hacerlo, pues lo tengo que hacer, porque sin duda
es una afectación muy grande y la afectación principal pues está en nuestros jóvenes, porque vemos la problemática tan grande que hay porque no se le da el sentido que tiene pues los temas de la filosofía y ahora que lo están englobando en las humanidades. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra, por favor, al maestro Sergio. Gracias. En lo personal fue la pregunta que más se me complicó intentar resolver esta pregunta. Fundamentalmente porque a veces cómo hacer visible la filosofía, qué hacer para que los demás la aprecien. No es como las ingenierías que podemos llevarlos a una obra que vean la construcción los alumnos. Como un médico, un estudiante de medicina que lo llevamos al hospital y ya ve el quehacer del médico. Ese es parte del problema y precisamente hoy por la mañana comentaba con algunos, bueno, ahorita contesto, creo que por acá ya hay un poco de ruido. Muchas gracias. Le damos la palabra, por favor, a la DTI Zaira Romero. Pues creo que desde nuestra trinchera podemos hacer mucho, principalmente con los estudiantes, y señalar que la filosofía es como una compañera de vida, ¿no? Yo así la he visto siempre, o sea, frente a muchas cuestiones de angustia, eso como que llegar a vislumbrar como alternativas, enfoques o perspectivas distintas, creo que no nada más nos ayuda a nosotros, sino a los estudiantes en sí mismos. Entonces, tener una amplia perspectiva de lo que ocurre implica, pues, no nada más cuestionarnos, sino investigarlo. Entonces, creo que lo que más he hecho, y eso puede ser inclusive a veces contraproducente, es evidenciar las cosas, ¿no? Es decir, investigar o qué pasa y poder dar a la luz muchas cosas que parecieran ser muy secretas o como de una élite o como únicamente quien tiene cierta información, o sea, ¿no? O sea, digo, ¿por qué si todos somos parte de justo una comunidad educativa, no difundirlo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero sí creo que desde esta parte de uno mismo estudiar e involucrarse, ya implica un referente para que ellos vean que realmente pueden hacer algo, ¿no? Aunque sea, la verdad es que diminuto, sí creo que es importante visibilizar, ¿no? Como decía la maestra Malo hace ratito, o sea, si hacemos visible los problemas, realmente podemos al menos no ser tan indiferentes a ello, ¿no? Porque sí, la indiferencia, pues creo que es lo que permea, ¿no? Aquí de, bueno, pues yo estoy bien y pues que el mundo ruede, ¿no? O a mí no me ha pasado, entonces yo mientras no me pase, no diré nada. Entonces, sí creo que esta parte de no nada más estar como en extinción en el sentido del materia laboral, sí da una pauta de que si de por sí la ignorancia, bueno, parece que reina todo el tiempo, si la verdad es que lo dejamos como, pues que las olas sigan, pues me parece que nos va a arrasar a todos. Gracias. Pues muchas gracias. Para cerrar esta cuarta pregunta y después si hay alguna intervención, le damos la palabra a la DTI, Adriana. Hola de nuevo. Pues bueno, yo creo que hay muchas amenazas alrededor del trabajo como docente, no solamente por el momento de la política educativa que enfrentamos, sino, bueno, hay más temas que hemos hablado a lo largo de la semana, como la llegada, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del desvalorizar cada vez más, pues el trabajo que como docentes hacemos, no solamente filosófico, sino en general, ¿no? ¿Qué riesgos corre la ausencia después de demostrar que se pudo trabajar 2 años en línea y que quizás la presencia en el aula vaya perdiendo importancia, ¿no? Hay como muchas amenazas alrededor. Yo creo que siempre una de las defensas más fuertes está en el trabajo que uno hace. Yo veo a lo largo de la semana como la necesidad de hacer un trabajo creativo, un trabajo incluyente, tratar de conectar con los problemas cotidianos del estudiante, no solamente hablar de la filosofía como algo aislado, ¿no? Que bueno, pues también es posible verlo así, pero me parece que algo muy importante en el modelo del James es la importancia que tiene vincular la filosofía con la vida cotidiana, ¿no? Del estudiante. Y creo que como docente, pues hacer un trabajo lo más creativo que puedas, tratar de incluir la voz del estudiante es una de las cosas más importantes que hacemos. Creo que otra de las cosas que a veces no valoramos lo suficiente o quizás no tenemos enfocado con suficiente interés es nuestra propia relación con las autoridades de cada escuela. El hecho de que nosotros rompamos a veces todo tipo de relación no nos ayuda tampoco que las autoridades entiendan
cuál es el papel de la filosofía, cuál es nuestro papel en el aula y que ellos mismos puedan defenderlo. Al revés, o sea, aquí, por ejemplo, las autoridades nos tienen encasillados como gente revoltosa, podonga, y habría que ver también por qué. Yo creo que la filosofía debería llevarnos también a cuestionar nuestro propio trabajo como docentes, saber que entiendes cuál es el modelo de la institución en la que estás trabajando, que entiendes el contenido de tus propios programas, que entiendes la importancia de lo que estás enseñando y que entiendes la importancia de defenderlo. Y eso de defenderlo creo que va en mucho por el trabajo que cada uno realiza, en otro mucho por la vinculación que podemos ir desarrollando con la comunidad con la que trabajamos y en otro mucho en el trabajo colegiado, en el trabajo colaborativo que hacemos entre nosotros como institución y fuera de la institución. Creo que eso es algo básico para poder mantener esta lucha, ¿no? No despreciar los espacios que tenemos, comités tutoriales, academias, colegios, reuniones de mateo y estas jornadas, ¿no? Los espacios que tenemos para poder, pues, mantenernos comunicados y ganar como cierta fuerza. Y estoy completamente de acuerdo con el doctor Carlos Bustamante, pues ya si será necesario pararnos de cabeza para hacernos visibles, pues creo que muchos estamos dispuestos, ¿no? A ver qué es lo que hay que hacer. Creo que lo interesante es buscar por todas las trincheras cada uno desde su propia idea de lo que es la filosofía, desde la propia importancia que tú le das a tu trabajo y hacerlo ver. Creo que es muy importante, pues eso, tratar de nosotros verlo con claridad y hacerlo ver, ¿no? Pues muchas gracias, compañeros, gracias por estar aquí. Bueno, pues yo me despido. Pues muchas gracias a todos los participantes. No sé si aquí en el foro que estamos aquí presentes alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Le damos la palabra al compañero Pedro Corso. Si nadie tiene ya algún comentario de manera virtual, entonces, aparte de Pedro, ¿alguien tiene algún comentario de manera virtual? Para cerrar, para que entonces darle la palabra a Pedro, que haga las observaciones y que cierre este conversatorio. Muchas gracias a todos. Sí, es un comentario y una petición para Carlos Alberto Bustamante Penilla. Dice Adriana que debemos de unirnos y que qué espantoso sería que tuviéramos una vida académica, docente, educativa sin la filosofía. Y dice Adriana, a lo largo de la historia la filosofía se ha intentado varias veces eliminarla, ¿no? Como parte comentábamos nosotros que las autoridades educativas actuales, desde la llegada de Andrés Manuel, primero con Esteban Moctezuma Barragán, que nunca nos peló, y luego con Delfina Gómez Álvarez, que nadó de a muertita mientras salía de candidata y quedaba de gobernadora del Estado de México. Tampoco los peló. Y ahora con Leticia, que le tocó darle el toque final a la reforma al marco curricular común, en el cual se eliminan las asignaturas, pero no solo filosofía, se elimina historia, se elimina español, incluso ya no van a haber grados escolares, ahora son campos formativos, son fases, bueno, una serie de cosas. Y yo le pido a Carlos que termino el comentario, que esto que provocó la Secretaría de Educación Pública originó que nosotros creáramos el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía. Es decir, hoy día tenemos presencia en 24 estados y somos más de 22 agrupaciones nacionales, regionales y demás. Eso no existía. Entonces, de una manera dialéctica, la autoridad provocó que esto sucediera. Pregunta para Carlos. Como miembro distinguido del CONADEFI, Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, Carlos, que es del Movimiento en Defensa de la Filosofía, MODEFI, de Michoacán, y
Héctor de León, que es del Observatorio Filosófico del Norte, han estado presentes en unas reuniones que, oh sorpresa, y es lo que quiero que Carlos nos platique. Son unas reuniones que están participando gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de otros países de América Latina, en donde, según tengo entendido, Carlos, y quiero que nos des luz al respecto, pues allá en esos ámbitos también están ocurriendo cosas semejantes. Pregunta concreta, Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, en estas coyunturas, y lo has dicho excelentemente, en estas coyunturas resulta que los gobiernos provocan que nos agrupemos, las personas que nos dedicamos a la docencia en la filosofía, y resulta que descubrimos que somos más de los que pensamos que éramos y que las fronteras nos empiezan a resultar irrelevantes, más con esta tecnología que tenemos ahora. Así que se ha estado en comunicación, como decía Pedro, ahí también ha estado un compañero muy querido de ahí de CONADEFI, Héctor León. Se ha estado en comunicación y hemos participado en algún evento con compañeras y compañeros, sobre todo de Centro Sudamérica, donde el panorama es complejo, pero en algunos casos prácticamente idéntico al de México. Me refiero a que se introduce alguna reforma en lo que viene siendo el nivel medio superior, el equivalente a nuestra preparatoria, se introduce alguna reforma y lo primero que cae en la reforma son las materias filosóficas, se les convierte en alguna otra cosa. Es caso específico y concreto de Perú. Ahí ya han pasado varios años con una reforma en la cual no existen las materias filosóficas. Está sucediendo en estos momentos en Uruguay, sucediendo en Uruguay, y en Argentina no las quitaron porque las defendieron a capa y espada, pero están, digamos, están tocadas las personas que se dedican a la docencia y las mismas materias filosóficas por el conato de reforma del anterior gobierno, bueno, de uno de los anteriores gobiernos, el de Macri, que iba por las materias de filosofía para eliminarlas de ahí. Entonces, las colegas de Argentina con las que tuvimos oportunidad de interactuar hace unos cuantos días, Héctor y yo, nos comentan que la situación en Argentina es aparentemente tranquila, pero en realidad está colgada con alfileres. Y el escenario se repite en toda América Latina, en Chile, en Colombia, no digamos en los países de Centroamérica, Guatemala, por ejemplo. Parece que efectivamente a la sociedad actual, a nivel planetario, le sobran las materias de filosofía y se está notando la eliminación o la neutralización o la reducción a su mínima expresión, en todo caso, su afectación, especialmente en América Latina. Esto yo creo que es algo interesante y debiera llamarnos la atención. Hay problemáticas que ahora estamos viviendo aquí en el continente, de las cuales los europeos, por ejemplo, ya vienen de regreso, ya están, digamos, saliendo de modelos educativos que ellos consideran ahora como muy problemáticos, como tan arriesgados que es mejor dejarlos atrás, y nosotros en América Latina nos estamos metiendo en eso. Eso debería llamarnos mucho la atención, pero por lo pronto, específicamente, los lazos que pudiéramos tender con personas que estuvieran interesadas en defender la filosofía, porque urge defenderla, porque se encuentra bajo ataque en diferentes países de América Latina. Las personas que podrían hacerlo están por todo el continente. Yo sí quisiera subrayar, sobre todo aprovechando que nos escuchan las jóvenes estudiantes de por allá del IEMS y los colegas de allá de aquella institución. Está ocurriendo por toda América Latina. Yo creo que tenemos que enfrentarlo conjuntamente, cada quien en su país, saber con preocupación que está ocurriendo esto, pero también con esperanza saber que somos muchas y muchos los que estamos en esto. Yo así lo veo. Gracias, Carlos. Muchas Al gracias, contrario, Pedro. compañeros, a todos los invitados, siendo las 2:51 de la tarde, pues cerramos este conversatorio. Gracias a todos los invitados. Muchas gracias, saludos. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana. Bye. Muchas gracias. Linda tarde.